Ahora podemos conversar mucho mejor. ¿Cuándo entonces salió el libro? La primera semana de diciembre y yo tuve la posibilidad de leerlo y presentarlo junto con Vicente Mazot, en lo que fue el lanzamiento, que en otro contexto hubiese sido un lanzamiento, bueno, en un salón reventando de gente, con público y demás, y ahora nos tuvimos que acostumbrar a la nueva normalidad, o sea, presentarlo por Zoom. No obstante ello, fue un lanzamiento repleto de gente en la plataforma de Zoom y después, además, el video tengo entendido que lo han pasado por tu canal de YouTube, ¿no? Lo están procesando en YouTube los chicos de Cruz del Sur que lo hicieron y yo después hice una presentación la semana siguiente con Gómez Centurión y María Saldívar. Pero bueno, sí, vos fuiste la primera persona que lo leyó, la primera persona que apoyó el libro, así que te estoy muy agradecido. Y fue el día 14 de diciembre, un lunes, un día raro, pero en esta nueva normalidad, qué sé yo, lo que es raro y lo que es conveniente. De alguna manera los horarios están alterados. Inclusive, vos sabés que yo dudé mucho, no sé si mucho, pero dudé en sacar el libro este año. Yo digo, presentar el libro por Zoom, presentarlo por redes sociales, vamos a esperar al año que viene. ¿Y quién cuerno me garantiza a mí que en marzo, abril las cosas se van a normalizar? Nada. Entonces, no puedo estar con el libro guardado, a ver si en algún momento se puede presentar y se puede editar de manera normal. Digo, bueno, lo presentamos así. Si el año que viene se puede hacerlo físicamente, presencialmente, bueno, bienvenido. Pero no, Mira, no lo iba a sacar este año, ¿eh? me acuerdo Se que me, fue un diálogo que nosotros tuvimos y que pensamos, bueno, y en marzo va a abrir algo. Y mira, mirándolo desde enero del 2021, parece que en marzo dicen que se va a venir la segunda oleada del virus. Y entonces me parece a mí que hiciste bien, porque además cuando uno termina un libro está toda la ansiedad de, bueno, quiero verlo publicado, ¿no? Lo tenés ahí como archivo de Word y necesitas ya que nazca. Te hace falta parirlo, ¿no? Bueno, a mí hay una frase de Borges, y siempre aclaro que no se malinterprete porque no pretendo hacer ninguna comparación que pueda resultar grotesca, no, no para nada. Pero una vez le preguntaron a Borges, porque él dijo socarronamente que un periodista le dijo, mire maestro, tal libro suyo no lo entendí. Y él dijo, bueno, yo tampoco, le dijo Borges, se ve que no tenía muchas ganas de darle. Y dice, ¿y entonces para qué publica los libros si no los entiende? Para no tener que seguir corrigiéndolos. Y a mí lo que me parece, esto no pretendo hacer ninguna comparación que no se malinterprete, es que lo que vos decís es correcto. Si yo el libro lo tengo todo el año que viene guardado esperando el momento oportuno, estás en una especie de tensión porque siempre encontrás cosas para corregir, para agregar, y te volvés loco. No terminas nunca, es una especie de circunstancia donde estás constantemente manoseando el texto y al mismo tiempo en una espera bastante fatídica con la ansiedad de la situación. Digo, lo Mira, saco ahora y después vemos. entras en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, que es lo que a mí me ha pasado con el mío. Yo hace 5 años que vengo corrigiendo el mío y ampliándolo y demás, y cuando vuelvo sobre cosas escritas hace ya 3 años, resulta que no me gustan, porque la pluma de uno va modificándose, aparecen nuevos paradigmas, nuevas lecturas y demás, y entonces volvés atrás, no para corregir, sino casi para reescribir. Así que yo estoy también tratando de ponerle moño y ya cerrarlo y parirlo de una buena vez en los meses Bueno, pero próximos. eso te quería preguntar, porque en mi caso personal, el libro como empecé a escribirlo cuando estábamos de gira en el 2019 y lo termino en el 2020, que fue un año muy casero, todo el mundo guardado. Pero en general mi promedio es un año escribir un libro. Sí. Pero nunca tuve una experiencia como la tuya de estar 5 años escribiendo un libro, porque de repente yo puedo escribir un libro, publicarlo, a ver, capaz que el libro tiene 5 años y lo veo y digo, esto lo puedo reacomodar. Pero ¿cómo reacomodás un trabajo que vos ya venís haciendo y además no solamente influye tu formación, tu experiencia, tus nuevos paradigmas, sino que hasta tu estado anímico puede influir? ¿Cómo acomodás todo eso?
Bueno, es que ahí está el problema, que más que acomodarlo casi que lo dinamitas y lo tenés que volver a armar. Es una situación, digamos, que te genera también mucha ansiedad, porque decís, ¿cuánto tiempo le dediqué a esto y ahora cuando lo leo no me gusta? Y sí, porque lo escribí hace 4 años. Entonces, lo que hay que hacer es escribirlo rápido y se acabó. El problema fue escribirlo tan lento. Pasa que estábamos con las giras. Esto se me hizo tan largo porque con vos estuvimos 3 años, 4 años de giras, donde realmente escribir era muy difícil. Vos sacaste una nueva versión de la del Che Guevara, donde ahí ya sí había que, digamos, hacer una investigación sobre algo que ya habías investigado, entonces quizás no había, digamos, un esfuerzo superlativo. Como arrancar con un tema desde cero, donde lo vas frenando, lo vas, digamos, volviendo a agarrar sobre la marcha. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría que pongas el libro en la pantalla porque hay mucha gente preguntando cómo se llama el libro. Se llama La Guerra Civil Argentina y el subtítulo es... Los 70 que oculta la corrección política. O sea, para la gente que no es de Argentina, Nicolás, antes de este libro, él empieza como escritor con el género revisionismo histórico, ¿no? Ofreciendo al público 3 libros de revisionismo histórico sobre los 70. La otra parte de la verdad, primero, La mentira oficial después y el Vietnam argentino en tercer lugar. Yo lo conocí con la otra parte de la verdad en el año 2004. Ahora bien, volvé sobre el tema de los 70 y la gran pregunta es, ¿qué tiene este libro que no tengan los otros? ¿O por qué decidiste lanzar ahora un libro y volver al revisionismo histórico que fue tu género originario? Mira, a mí me parece que hay un poco una deuda conmigo mismo, que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Uno lee cosas que uno escribió, y esto ya, estamos hablando, mi primer libro fue hace 16 años. Imagínate la cantidad de experiencias, de vivencias, de lecturas, de viajes, de conferencias que uno dio y a las que uno asistió. Es decir, todo eso fue un enriquecimiento brutal en torno a una formación integral de uno mismo. Y además, inclusive nosotros hemos estudiado terrorismo, contrainsurgencia y temas afines, en mi caso personal, después de haber sacado esos libros. La cantidad bueno, y después hay otro tema que tiene que ver ya con una cuestión generacional. Yo había escrito en ese momento para un contexto y una coyuntura, y era gente grande. La gente que compraba mis libros era gente grande, y de hecho a vos te pasó en tu debut, cuando sacaste Los mitos setentistas, si uno mostraba el promedio de edad. Ahora, ha habido un recambio generacional tan brutal, de pasar de un lector de alguien que tiene 70 años a un lector de un chico de 20, que dije, bueno, esta persona no sabe todo esto que yo pude haber hecho y que creo que se pudo haber hecho mucho mejor, documentado mejor, argumentado mejor, escrito mejor, narrado mejor. Y además hay otra cosa. Cuando yo saqué aquellos libros, y esto es un poco una petulancia de mi parte, pero prácticamente, no es exactamente, pero casi soy uno de los padres del revisionismo de la década del 70 en Argentina. Sí. Estamos hablando de... Ahora, esto no quiere decir que uno sea bueno, sea malo, sea buen escritor, mal escritor. Digo, contemporáneamente, yo saqué un libro que fue la otra parte de la verdad, y después aparecieron un montón de libros haciendo revisionismo histórico. Y perdón, entonces, quizás, sí, digamos, yo creo que ha sido el primer bestseller, porque la otra parte de la verdad fue el libro de política más vendido, si mal no recuerdo, en el año 2004. Sí, ¿no? Sí, exacto. Y antes de ese libro, los libros de revisionismo histórico eran tiradas muy pequeñas que se conseguían en librerías muy específicas. No había grandes tiradas y yo supongo que no ha habido ningún bestseller de los 70 de nuestro lado antes del tuyo. Mirá, Agustín, yo militaba en la facultad, ¿me escuchás? Sí. Discutíamos con todo el espectro izquierdista, desde las más radicalizadas expresiones hasta las expresiones socialdemócratas, temas múltiples, en plena década del 90, temas múltiples. Pero los 70 era el tema en el cual yo estaba más flojo, que siempre se discutía, pero yo estaba flojo en argumentos, porque no había libros. Yo buscaba, recorría librerías y quería encontrar revisionismo para
para retrucar, y no había. Y en un momento, y no solamente no había, sino que me trataban mal los libreros. Cuando yo... Entonces, bueno, lo voy a escribir yo. Y así nació la otra parte de la verdad que yo escribí mientras estudiaba. Entonces, fíjate vos la pasión, ¿no? De repente, de estar estudiando algo tedioso como es derecho y al mismo tiempo estar compilando ideas, argumentos en los ratos libres. Me parece a mí que a vos te pasó algo similar cuando estudiabas ingeniería. Sí. Estabas metido en un tema y te tenías que comer el tremendo sapo de tener que estudiar, porque tenés que tener una carrera para poder vivir de una profesión. Y ahí nació la otra parte de la verdad. Fíjate vos la ansiedad que fue aquello, que el libro sale, yo me recibí cuando asume Kirchner, mediados del 2003, de abogado, y a principios del 2004 sale el libro. Ya estaba listo, yo me había pasado estudiando y paralelamente escribiendo. Después de ese fenómeno, aparecen en escena un montón de otros autores, muchísimos, que hacen revisionismo de los 70s. Y yo, en mis primeros trabajos, no conté con toda esa fuente novedosa que aportaba un montón de datos de los que yo no disponía. Además, inclusive te voy a decir algo, Agustín, que tiene que ver con una cosa muy doméstica y que seguramente te ha pasado a vos, nos ha pasado. Yo cuando escribía, y era un estudiante de Derecho que trabajaba part-time en una casa de fotografías, no tenía dinero para ir a una librería y comprarme 10 libros. Claro, o para pedir 20 libros y comprar mi documentación. Hacía lo que podía con lo que tenía. Hoy puedo gozar, y en definitiva es mi trabajo, de una biblioteca, qué sé yo, debo tener 1000 ejemplares. Claro. Y si tengo que escribir un libro y comprar X cantidad, lo hago porque es mi trabajo. Pero en aquella época casi era un hobby. Uno era un amateur. Y entonces digo, todo esto no lo puedo reeditar porque yo no soy el mismo. Dentro de todos los que nos están mirando y dentro de los que estamos en esta comunidad virtual en este momento, el más parecido a aquel soy yo el que está acá. Pero no soy el mismo. Entonces digo, yo puedo volver a hacer todo aquello desde un mismo enfoque, pero desde un lugar muy superior, y de hecho estuve revisando el otro día, creo que casi son 80 los libros consultados para hacer este trabajo. Que ni juntando los otros 3 yo tenía ni la mitad. Es decir, entonces, y además, digo, y acá hay un tema interesante. Los chicos de 20 años que vos influís tan positivamente, y son miles y miles, han sido bombardeados con la ideología de género. Por eso creo también que gran parte de tus múltiples seguidores se encuentran en ese grupo generacional. Sí. Yo me estoy dando cuenta por la cantidad de gente que compra el libro porque me lo compran por mi página de internet y entonces tienen los datos y tengo el documento, que son más o menos de 30 años de edad. No tanto de 20, porque es la generación que ha sido bombardeada que es la tuya. Exactamente. Entonces, digo, bueno, ojalá pudiese llegar a más atrás, pero lo importante es que hay generaciones que han sido bombardeadas en la etapa del kirchnerismo que no han tenido, en esa época, a los 15, 16, 17, 18 años, no tenían la inquietud de ir y comprar un libro o la posibilidad o el dinero o lo que fuere. Bueno, y ahora esa generación empieza a tener una bibliografía alternativa. Y me parecía que era el momento. Un momento que me duró 2 años, Agu. Yo que soy muy precario, escribo y lo dejo guardado y me mando la versión a mi correo electrónico. Mi primer correo electrónico con la primera versión del libro, con las primeras líneas, fue en marzo-abril del 2019. Bueno, y ahora que lo terminé. Para la gente que no... Sí. Una sola cosa, que no ve de afuera. Lo que pasó en Argentina es compatible o coincidente con lo que pudo haber pasado en la guerra contra la guerrilla en Perú, contra Sendero Luminoso y el MRTA, contra la guerra en la FARC en Colombia, entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Lo mismo que puede haber pasado con el MIR en Chile, es decir,
en donde luego la historia reivindica personajes y organizaciones criminales y termina encarcelando, repudiando o satanizando a los que combatieron a esas guerrillas o organizaciones insurgentes que dependían de Cuba, de la Unión Soviética, en plena Guerra Fría. Y fíjate vos cómo la batalla cultural entonces no es solamente discutir el presente, que es lo prioritario, pero también es necesario destapar y desentrañar toda la basura que nos han ido contando a lo largo de muchos años. Efectivamente, de hecho hay mucha gente, digamos, que del otro lado están preguntando básicamente dos cosas. ¿De qué trata el libro? Y como hay mucha gente que no es de Argentina, ¿por qué pudiera a esas personas interesarles esta conversación, digamos, y este tema? Yo diría, a ver, digamos, porque la región y el mundo fue parte de un mismo proceso de Guerra Fría en el cual los distintos países vivieron episodios muy similares, con distintas siglas, ¿no? Claro, en Argentina tuvimos a Montoneros, a LERP, la FAP, la FAR, la FAL, etcétera, pero en Uruguay tuvieron a los Tupamaros, en Chile tuvieron al MIR, en Perú, como decías vos, tuvieron a Sendero Luminoso, el ELN, la FARC en Colombia, y el libro va de eso, ¿no? Va de qué pasó en la Guerra Fría en América Latina o en Hispanoamérica. Obviamente focalizado sobre Argentina, pero se le puede sacar mucho jugo, yo creo, incluso a un extranjero, no solamente por aprender un poco de historia argentina, sino porque va a haber reflejado también un proceso histórico regional que afectó en una medida muy similar a todos los países de la región, ¿no? Mira, vos sabés que el otro día yo estaba pensando, independientemente del personaje, olvídate del personaje, si es bueno, si es malo, si es lindo, si es feo. La principal cabeza que tuvo que combatir a la guerrilla en Argentina fue el presidente Videla, terminó preso. En Chile, el que combatió al MIR fue Pinochet, terminó preso. En Colombia, el que combatió a la FARC, presidente civil, Uribe, creo que está preso. En Perú, el que combatió a la guerrilla peruana, Sendero Luminoso, el MRTA, etcétera, Fujimori está preso. Sí, es un riesgo terrible meterte con la izquierda, porque en algún momento primero te hacen los libros para satanizarte, después con ese material te inventan testigos, te arman causas, te enjuician, te encarcelan, pero supongamos que todos los que están presos, que yo mencioné, merecen estar presos. Supongamos eso. ¿Por qué no está preso Fidel Castro? ¿O por qué no murió preso? ¿Por qué no está preso Raúl? ¿Por qué no murió preso Chávez? ¿Por qué sigue siendo presidente Maduro? Entonces, vos fijate esa gran injusticia en donde, en definitiva, en América Latina, en este momento hay dos dictaduras. Las dos son de izquierda. Cada tanto padecen alguna declaración diplomática formal en rechazo los tipos no van presos, los tipos mantienen su grupo de tareas, su represión, gente que huye de sus respectivos países del totalitarismo y la miseria, y sin embargo, si padecen algún repudio, es meramente formal y absolutamente, yo diría, sin la menor connotación política en términos físicos. Sí, una declaración, repudiamos, una cosa Mira, así. acá hay un usuario, por ejemplo, que trata de rebatir diciendo, pero Fujimori fue corrupto. Ahora, el punto es, si Fujimori hubiese sido de izquierda y tan corrupto como fue, no hubiera estado preso. ¿Y cómo podemos afirmar tal cosa? Y bueno, muy simple, porque los dictadores y los políticos democráticos de izquierda, no importa cuán corruptos sean, nunca van presos. Cristina Kirchner hoy es vicepresidente de la Argentina y está multiprocesada. Fidel Castro llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo y jamás fue preso. La familia Chávez viven como reyes y bueno, nunca allí nadie fue preso. Maduro y toda la cúpula izquierdista viven también como señores feudales y nunca nadie fue preso. Entonces, no es que Fujimori fue preso porque fue corrupto, fue preso porque siendo corrupto además no era de izquierdas. Ese es el Sí, punto. pero además no me quiero meter en un tema que no conozco en profundidad,
pero hasta donde yo sé, Fujimori no fue preso por corrupto. Fue preso por delito de lesa humanidad. Entonces, exacto. Pero bueno, y vos fíjate una cosa, y si vos te moriste antes de tiempo, antes de que la izquierda te meta preso, se va a meter con tu cadáver. Y si no, pregúntenle a los españoles con Franco. O sea, y estamos hablando de un episodio en España que se dio entre el 36 y el 39, la guerra civil. Entonces, es esa cuestión de tocar el pasado para actuar en el presente, perseguir gente de manera absolutamente indiscriminada, inhumana, con un afán de revanchismo, solamente sectores que tienen el resentimiento a flor de piel. La izquierda está detrás de eso. Y este libro lo que busca, ¿cuál es la tesis? La guerra civil argentina. Que Argentina vivió en la década del 70 una guerra civil. No vivió un genocidio, no vivió un plan sistemático para matar jóvenes idealistas, no hubo una componenda para salir a cazar lectores de Eduardo Galeano. No, acá hubo una guerrilla, hubo una guerrilla muy potente que mantuvo más o menos, tuvo 20.000 combatientes, además de la gente que movilizaban, de la gente que arrastraban, un gobierno que fue un desastre, que fue el gobierno de Perón y después de Isabel Perón. Y dentro de eso después viene la reacción militar como consecuencia del pedido civil a los militares a que salgan a escena a contrarrestar a la guerrilla que era incontrolable. Y fíjate que en el libro, que tuviste la gran amabilidad de leerlo de punta a punta, a pesar de tus múltiples ocupaciones intelectuales, académicas y de tu propio libro, yo en el libro hago hablar a los principales cabecillas de la guerrilla, al propio presidente Videla, al presidente Perón, es decir, hablan todos. Entonces es como que yo también opino, por supuesto, porque yo tengo una opinión formada al respecto, no soy un simple compilador de opiniones, pero las voy llevando y todos, más allá de los matices y más allá de dónde esté parado cada actor político, coinciden en que estábamos en una guerra. Sin embargo, si hoy uno en Argentina dice que hubo una guerra civil, casi que está bordeando el delito. Te persigue el INADI, te persiguen organizaciones encargadas de obrar como verdaderas policías del pensamiento por no estar sometido al catecismo dominante en un tema tan opinable como es un tema histórico, ¿no? Bueno, te hago ahí dos preguntas. Digamos, ¿por qué está el interés de negar que estos procesos revolucionarios se enmarcaron como guerras civiles? ¿Por qué conformaron guerras civiles? Y eso por un lado, ¿por qué se niega la realidad de la guerra? Y por otro lado, entiendo que la tesis de tu libro es que efectivamente hubo una guerra civil, de ahí el título. ¿Cuáles serían tus argumentos para decir, sí, acá lo que hubo en los 70 fue una guerra civil? ¿Cómo lo mostrarías a eso? Mira, yo creo que hay paradigmas distintos para analizar el fenómeno. Por un lado, tenemos el paradigma jurídico. La justicia en Argentina dijo que la Argentina, cuando condenó a la Junta Militar en un juicio muy cuestionado, que yo no me meto ahora en este libro con eso, pero en un juicio lleno de vicios jurídicos, no importa. La condena dijo que en los considerandos, el tribunal dijo que la Argentina vivió una guerra interna y una guerra revolucionaria. O sea que desde la perspectiva, y eso después fue ratificado por la Corte, o sea que desde la perspectiva jurídica Argentina vivió una guerra. Ahora bien, todos los bandos en pugna dijeron que vivían en guerra, tanto los montoneros, el ERP, el presidente Perón y el presidente Videla como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas reconocían al mismo tiempo, al unísono, que estaban viviendo una guerra revolucionaria. Luego, desde el punto de vista militar, la propia presidente Isabel Perón emite un decreto militar a las organizaciones, a las Fuerzas Armadas para que entren en operaciones de combate contra el accionar de la guerrilla con la misión específica de eliminar el accionar de los elementos subversivos. Eliminar el accionar, aniquilar el accionar. La aniquilación en terminología castrense significa
aniquilación física y o moral del enemigo. Entonces, acá había, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de todas las opiniones en danza y desde el punto de vista de la atmósfera, todos los diarios, todas las radios, todos los noticieros, todos los políticos hablaban de guerra civil. Entonces, digamos, ¿qué argumentos se necesitan para que alguien finalmente llegue a esa conclusión? Yo utilizo todos los que tengo a mano, todos los posibles, todos los visibles, todos los cognoscibles. Bueno, me parece que lo que vivió la Argentina además tuvo dos aspectos muy claros. Por un lado, la guerra que se dio en las zonas selváticas, en la provincia de Tucumán, una guerra de guerrillas que podríamos calificar similable, con características afines a lo que fue la FARC en Colombia, o a lo que fue la guerrilla de Fidel Castro en Sierra Maestra, o sea, en la selva, campamentos guerrilleros, y después el terrorismo urbano, fundamentalmente en manos de Montonero. La guerra se daba en las ciudades, se daba en las zonas selváticas, se daba en el aspecto, en el marco político, porque había golpes de Estado en las provincias intermitentes, la policía no podía desbordarlos, se creó una fuerza paramilitar como fue la AAA para tratar de combatir al terrorismo de manera ilegal, y eso lo hizo un gobierno democrático. Es decir, para mí me cuesta, digamos, yo creo que los que niegan el carácter de guerra es o porque son unos ignorantes o porque no les interesa políticamente que eso se sepa. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no hubo una guerra, entonces toda la represión fue un genocidio. Exacto. En cambio, si decimos que fue una guerra, decimos, bueno, la represión estaba justificada en un contexto dentro de lo cual había agresiones, por lo menos bilaterales. Jurídicamente tiene ese efecto, porque el genocidio está explicado por móviles que pueden ser étnicos, raciales, religiosos o nacionales. Ahora, si uno entiende que acá hubo una guerra en la cual hubo una agresión comunista previa, no hubo un exterminio por móviles nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Hubo una guerra revolucionaria. Y lo mismo se puede decir sobre el delito de lesa humanidad, donde el delito de lesa humanidad se encuadra para proteger a la población no combatiente de un conflicto bélico. Y entonces, si uno admite que hay una guerra, hay dos bandos. Si uno ve que el otro bando fue aniquilado en el marco de una guerra interna, entonces aplicarle el estatuto de no combatiente es una contradicción. Con lo cual, ahí ya jurídicamente tenés dos problemas, ¿no? Vos sabés derecho mucho mejor que muchos abogados. Vos fíjate una cosa, supongamos que no existía la guerrilla y salieron a matar gente. Y las Fuerzas Armadas salieron a matar gente, pero no la salieron a matar por una cuestión nacional, étnica, religiosa, no sé, racial, creo que dijiste. Bueno, no, por una cuestión política, supongamos. Bueno, tampoco es genocidio, porque tiene que existir el móvil político para que sea genocidio, pero eso no está dentro de la definición ni la calificación. Exacto. Independientemente, o sea que aún dándole todo ese, arrojándole al enemigo, ok, te cedo todo esto, independientemente de eso tampoco se puede hablar de genocidio. Ahora, no hablar de genocidio es una herejía en Argentina. Y aparte hay otro tema, la guerra que vivió la Argentina, las Fuerzas Armadas no la iniciaron, no la desearon, no la quisieron, les fue impuesta. Y acá hay un tema que yo pensé mucho mientras escribía, que claro, Argentina, como muchos tantos otros países, tuvo gobiernos de facto. Cuando este proceso de agresión político-militar se inició fue en el año 1970, más o menos. En Argentina había un gobierno de facto. Y muchas veces aparecen argumentos que dicen, bueno, pero la realidad es que como había un gobierno ilegítimo, entonces luchar contra ese gobierno está bien, está justificado, porque el gobierno no es coincidente con lo que manda la Constitución, con las formas constitucionales e institucionales. Sí. Este argumento sería correcto si las guerrillas o las organizaciones que aplican la violencia política, que luchan contra el orden constituido de manera ilegítima, tuviesen el propósito, el móvil,
de reinstaurar la Constitución Nacional y todo su funcionamiento institucional. Eso no fue así. La Constitución argentina en aquella época era liberal. Las organizaciones lo que querían era tomar el poder para hacer una revolución comunista. Por consiguiente, la reacción contra ese orden no estaba justificada. No es cierto que la reacción militar contra un, valga la redundancia, contra un gobierno militar o contra un gobierno de facto necesariamente sea buena. Depende cuál sea el móvil de tu reacción. Bueno, de hecho, en tu libro hay mucha bibliografía de los propios guerrilleros, porque hubo un momento en la Argentina que fue, digamos, sobre todo con el kirchnerismo, en el cual los guerrilleros fueron tan glorificados que se sintieron con la libertad plena de contar todas sus fechorías públicamente y lucrar a través de libros contando prácticamente todo y confesando muchas cosas que hicieron que en otro contexto no las hubieran podido confesar de esa manera. Entonces vos ahí rescatás un montón de declaraciones de líderes guerrilleros incluso, que dicen, no, nosotros no queríamos la democracia, nosotros no pensábamos en un sistema democrático liberal, nosotros queríamos una dictadura y, por ejemplo, recuerdo la frase de Jorge Massetti, líder del ERP, ¿no? Del ERP, que además fue agente de inteligencia cubano, donde él dice, bueno, primero hubiéramos matado a los militares, después a los opositores y después dentro de nuestras filas hubiésemos tenido que purgar y matarnos entre nosotros mismos. Bueno, básicamente es lo que pasó en cualquier régimen comunista habido y por haber, ¿no? Entonces vos en tu libro recopilás mucho de esto, que no es que lo estás citando a Videla o a Agosti o a Macera, sino que estás citando las propias fuentes guerrilleras, tanto actuales como de la época. A mí me sorprende una cosa, que es que vos ponés de manifiesto la existencia de la guerra con la forma en que discursaban los políticos por entonces, las publicaciones de la prensa por entonces, las publicaciones de las organizaciones terroristas por entonces, pero yo tengo la sensación que después del 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas siempre son reacias a reconocer el estado de guerra. ¿No te parece que las Fuerzas Armadas tratan de maquillar la situación para no darle el estatuto de guerra? Porque quizás dándole el estatuto de guerra hubiesen tenido que acogerse a los tratados de Ginebra o haber tenido que, digamos, clarificar la situación frente a la comunidad internacional. No sé bien cómo fue el asunto, pero veo como que ellos no les gustaba en ese momento llamar guerra a lo que se estaba viviendo en el país. ¿Puede ser? Sí, yo creo que eso se debió a tres circunstancias. Por un lado, porque no querían, digamos, reconocerle semejante envergadura a la guerrilla. Entonces, si estamos en una guerra civil, estamos reconociéndole al enemigo aparatos de inteligencia, aparato armamentístico, combatientes, milicianos, reclutadores, bueno, que lo tenían. Pero lo que yo creo que, de hecho, inclusive, esto lo confesó un periodista reconocido de Argentina, que es Morales Solá, que yo lo cito en el libro. Él dice, nosotros no podíamos publicar los atentados guerrilleros prácticamente para no darles propaganda y envergadura. Entonces yo creo que eso fue uno de los factores. El otro factor tiene que ver con lo que vos mencionaste, que es el derecho internacional. Si yo reconozco que hay una guerra, tengo que ajustarme a parámetros de guerra, es decir, tiene que haber un territorio determinado en el cual se tiene que combatir, tengo que reconocer determinados ejércitos irregulares, tengo que darles a los prisioneros de guerra un trato conforme al derecho internacional. Para el gobierno argentino era una derrota política. Entonces, era ceder mucho, ceder un montón de cosas. Ahora, ¿qué clase de guerra fue? Fue una guerra irregular. Porque había ejércitos irregulares, o sea, la guerrilla, la subversión no eran ejércitos profesionales como los que tiene un Estado-nación constituido, ¿no? Una comunidad política que tiene sus fuerzas armadas o para defensa interior o para defensa exterior. Entonces eran ejércitos irregulares y la guerra era irregular. ¿Qué característica tiene la irregularidad? La falta de reglas. Al no haber reglas, el exceso está a la orden del día. Por eso hubo una enorme cantidad de excesos de todos los sectores, también de las Fuerzas Armadas, cosas que por ahí yo, 20 años atrás, era más reacio, cometieron errores que no voy a defender.
y que están en el libro están expuestos, que eran absolutamente desproporcionados y no se pueden justificar. Pero independiente, cualquiera sabe cómo pienso yo y en el libro sabe dónde estoy parado yo ideológicamente y que afortunadamente no ganó la subversión ni la guerrilla marxista en Argentina. Pero independientemente de eso, no hay normas. Si no hay normas, entonces la situación de guerra civil se torna caótica y eso fue lo que se vivió en Argentina durante 10 años. Fue una guerra civil, sin norma, irregular sí, ¿qué quiere decir? Sin reglas, no hay reglas. Y en general, las reglas las impone el que ataca. Si yo a vos te quiero insultar, te estoy poniendo en un parámetro. Vos me podés, si yo te insulto, vos podés defenderte de tu insulto o contrainsultarme. Ahora, si yo te insulto y vos me pegás un tiro en la cabeza, digamos que vos estás utilizando normas desproporcionadas con la agresión de la cual sos objeto. Acá no había reglas. No, y aparte acá hay un usuario que dice algo que tiene mucha lógica, y lo he puesto en pantalla. Dice, bueno, de acuerdo, pero en las guerras pasan esas cosas. Es decir, la regla, digamos, reglar una guerra es prácticamente imposible. Uno puede querer reglar algunas cosas de la guerra, pero toda guerra siempre tiene grados de irregularidad. Es decir, por ejemplo, la guerra de Estados Unidos en Irak, Guantánamo. A ver, o no torturaba el ejército de Estados Unidos, no torturaba el ejército iraquí. Y estamos hablando de una guerra de hace un par de años atrás. Yo no conozco... Claro. No, inclusive el ejército de Israel lo tiene contemplado en su legislación. Exacto. Y uno puede decir, bueno, pero lo tienen contemplado en su legislación. Está bien. De la misma forma que acá las Fuerzas Armadas torturaron, y de la misma forma que las organizaciones terroristas también torturaron en las cárceles del pueblo. Entonces, reglar una guerra es casi contra natura. Es decir, está bien, uno puede elaborar los convenios, las convenciones de Ginebra para después poder juzgar crímenes de guerra, pero en la guerra, por definición, es una situación de aniquilamiento mutuo, donde nadie está pensando en términos leguleyos su próximo paso, ¿no? Entonces, siempre tiene un viso de irregularidad toda situación de guerra, pero una guerra irregular y asimétrica todavía mucho más, porque la guerra asimétrica e irregular, que fue lo que pasó en Argentina, vos te estabas enfrentando a tipos que no tenían uniforme, tenían limadas las huellas dactilares para no ser reconocidos, se camuflaban y se metían en distintos trabajos para hacer una suerte de fachada de lo que realmente era su militancia terrorista. Se iban moviendo de casa en casa, se vestían como civiles, se cambiaban el nombre, falsificaban DNI. Bueno, entonces, ¿cómo vos en ese contexto podés enfrentarte a un enemigo que no tiene rostro? Por eso es irregular y por eso se abre a una serie de abusos que son propios de ese tipo de guerra. Y eso es lo que, digamos, obviamente uno lamenta, pero las guerras revolucionarias siempre han sido así. Nunca han sido de otra forma. Es su naturaleza. Dos reflexiones respecto a todo lo que dijiste que me encantó. Después de terminada la guerra contra la subversión, la Argentina tuvo la guerra contra Inglaterra. Sí. Por ahí vos tenés los números más frescos que yo por ahí me olvido, porque no soy un malvinero, un estudioso de Malvinas, pero murieron unos 640 soldados argentinos. La mitad de esos 640 murieron en el crucero General Belgrano, hundido por Gran Bretaña fuera de la zona de exclusión, o sea, de manera ilegal, irregular, llámale. Ojo, yo no voy a hacer de esto una victimización. Acepto lo que se dijo ahí, en la guerra pasa esto. Pero vos fíjate, en una guerra entre dos potencias, en donde había un marco jurídico institucional o legal más o menos prolijo, la mitad de los argentinos que murieron fuera de la regularidad, fuera de la norma, fuera de las convenciones. La mitad estamos hablando. Y otra reflexión. Hay un terrorista. Entran sin orden fiscal a una casa operativa donde está el terrorista. Grupos de tareas. Lo detienen o lo matan y luego el cuerpo lo arrojan al mar. Esto pasó en la Argentina. Yo te pregunto, ¿cómo murió Bin Laden?
¿Y hace cuánto? ¿6, 7 años? Bajo el gobierno de Obama del Partido Demócrata, los adalides de los derechos humanos. ¿Cómo combatieron al terrorismo? ¿Qué orden fiscal había? Entraron, no sé si lo mataron en el momento o si lo detuvieron y después lo torturaron y después lo arrojaron al mar. Y Obama después ganó el Premio Nobel de la Paz. Ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces nos damos cuenta de que hay una distorsión tan tremenda. Ojo, perdón. Sí. Vamos a decir que, o sea, por lo menos para mí está bien procedido como se procedió contra Bin Laden. El problema es que el mismo que procedió contra Bin Laden de esa forma, después en Argentina se pone del lado, obviamente, de la victimización de los mismos terroristas que él hubiera reventado y los hubiera tirado al mar como hizo con Bin Laden. Exactamente. Sin embargo, y Obama hubiese terminado preso, 8.000 años le hubiesen dado en Estados Unidos y no le hubiesen otorgado el Premio Nobel de la Paz. Pero todo depende de dónde estás parado vos en el arco ideológico y depende del poder político fáctico que tengas. Porque encima, cuando eso sucedió, Obama dio una conferencia de prensa haciéndose cargo con orgullo de lo que hizo. Bueno, evidentemente lo aprendió de los militares argentinos, ¿no? Nico, y vamos a hablar, si te parece, ya que, digamos, establecimos que en el momento esto se vivió como una guerra revolucionaria, como una guerra asimétrica. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esa guerra? Esto creo que lo podemos graficar con recursos cuantitativos, ¿no? O sea, ¿cuántos guerrilleros hubo? ¿Qué poder de fuego tenían? Yo, por ejemplo, arrojo un dato que me quedó grabado y no lo conocía, una comparación o una ilustración que vos haces al final de uno de los capítulos donde comentás cómo fue el ataque a Monte Chingolo, a una unidad militar, un batallón creo que es, ¿no? Sí. Donde, bueno, mandan, me parece que alrededor de 100 o 200 terroristas a hacer 300 terroristas, imagínense ustedes, 300 terroristas atacando, si mal no recuerdo, era un 23 de diciembre de 1975, Monte Chingolo, un batallón militar, un golpe sorpresa iba a ser, pero se filtró una información y por eso las Fuerzas Armadas estaban listas. Ese día, vos decís en el libro, hubo más muertos que en la batalla de San Lorenzo. Es cierto. Claro, ¿y quién va a decir, bueno, la batalla de San Lorenzo fue una batalla militar enmarcada en un proceso de guerra de independencia, etcétera, las guerras típicas, digo, del siglo XIX? Bueno, pero ¿y por qué Monte Chingolo no está enmarcado en una guerra? Cuando vamos a los números, en Monte Chingolo hubo más muertos que en la guerra de San Lorenzo, que en la batalla de San Lorenzo. Bueno, ese dato a mí me quedó grabado, pero lo tiro como para poder empezar a hablar así de números, ¿no? No, mira. Mientras vos arrancás, yo me voy a servir, que tengo acá la cerveza al lado. Yo sigo. Vos arrancá. Mira, Montoneros, que fue la organización terrorista más numerosa que tuvo la Argentina por tener por su historia, por su cercanía al peronismo, por un montón de... porque hacía política de masas. Montoneros llegó a tener, según las distintas fuentes que yo voy cotejando, entre 10.000 y 12.000 combatientes. El ERP, hay un libro excelente, creo haber leído prácticamente todo del ERP, porque una vez le dediqué un libro al ERP, así que hace muchos años. Hay un libro excelente de un ex miembro del ERP que además es doctor en historia. Entonces hace trabajo sobre el ERP, pero con mucho rigor científico, no es un panfleto reivindicativo, ¿no? Una cosa muy bien hecha. Sí. Pablo Pozzi, P-O-Z-Z-I, y hay un libro realmente que me impactó la rigurosidad. Él dice que la cantidad de miembros del ERP a la cual tuvo acceso él en la documentación interna del ERP eran 7.200 los combatientes. Entonces, y después otras organizaciones que mencionaste vos, muy inferiores, la FAL, la FAP, FAR, yo más o menos puedo calcular unos 20.000 combatientes, a los cuales hay que sumar las organizaciones colaterales, organizaciones de masas, sindicatos afines, logística, ayuda, pero digamos, si tenemos que hablar de estructuras, y había 20.000 hombres estructurados, valga la redundancia,
con jerarquía, con grados, con entrenamiento militar. En Cuba solamente fueron 6.000 argentinos a prepararse militarmente. ¿Entre qué años, más o menos? Y mira, entre el año 67 y el año 73. Ajá. Ya el ERP mandaba gente desde el año 67, lo dicen ellos mismos. Y ahora, en la contraofensiva sí, ya había gente allí también planificando la contraofensiva del 79 desde Cuba. Había guarderías para las familias y para los hijos de los jerarcas, y todo eso se planificaba también desde allá, desde Cuba, ¿no? Mira, la cúpula de Montoneros, en el año 79, se movía en 3 o 4 lugares de manera rotativas. Muy curioso eso. Estaban en Madrid, estaban en Roma, estaban en Ciudad de México y estaban en La Habana. Obviamente en La Habana era su lugar de mayor seguridad y mayor protección. Por eso ahí tenían su base, su familia, sus guarderías, etc. Para la contraofensiva se calcula que ingresaron en Argentina 1.000 guerrilleros que estaban exiliados, pero que se prepararon, se reentrenaron y volvieron en el año 79. De esos 1.000, en una semana, 600 quedaron fuera de combate. ¿En qué consistían los entrenamientos, más o menos? Consistían en, por ejemplo, eran entrenamientos que tenían que ver con armar campamentos, tirarse desde una camioneta en movimiento, digamos, tirar desde vehículos, tirarse de un vehículo atacando. Eran entrenamientos militares de tipo foquista, por ejemplo. Armar explosivos. Sí. Armar explosivos, por ejemplo. Armar explosivos, desarmar explosivos, tener que subir estructuras, por ejemplo, una montaña, qué sé yo. Sí. En realidad hay dos grandes manuales de instrucción subversiva. Una es el que escribió el Che Guevara, que es el libro Guerra de Guerrillas, que sospecho que lo habrás leído en Estados Unidos. No sé si te tocó leerlo, yo lo tuve que leer. En nuestros entrenamientos con la CIA. Después hay un manual de un vietnamita que se llama Le Duan, que también explica, que es bastante parecido al de Guevara, es anterior al de Guevara y Guevara muy original no fue. Y después hay un manual de guerrilla urbana que yo lo leí también, no sé si lo has leído, que es muy primitivo, que lo escribió un tal Marighella de Brasil. Entonces, en función de esos manuales es como se preparaban y se instruían. Ahora, la realidad es que el guerrillero tiene una preparación, una formación militar inferior a la de un militar profesional. Ellos no se daban cuenta de eso. Al contrario, ellos decían, sí, no sé, pero en todo caso nosotros tenemos una convicción, una determinación y un objetivo ideológico. Queremos hacer una revolución. Un militar es un burócrata que tendrá su preparación, pero no tiene convicción. Y al no tener convicción, está presto a perder la guerra. Y esto no fue así. Los militares argentinos a los guerrilleros los aplastaron, les ganaron en todas las líneas. Y moralmente también. ¿Cómo? Moralmente también. Pero fue una suerte de triunfo brutal en todos los campos. El militar, el político, el moral, el ideológico. Lo que no pudieron hacer y no supieron hacer fue el triunfo político, en el sentido de la posguerra me refiero. Ahí la posguerra no la supieron manejar, no supieron cómo moverse, y de hecho, ahí ya te dejo, hay un historiador que vos y yo conocemos muy bien, Enrique Díaz Araujo, que contabilizó la cantidad de libros escritos sobre la década del 70 en Argentina, y libros a favor de la guerrilla hay 700, a favor de las Fuerzas Armadas hay 50, y creo que neutros, con posiciones equidistantes, son unos 40. Entonces, fíjate el bombardeo que hubo del lado que perdió. Eso es la batalla cultural que es tan importante, ¿no? Dar, porque si no, te cambian la historia, te cambian el pasado, por lo tanto, te cambian el presente y te cambian el futuro. Acá hay alguien que dice, ¿cuáles son las fuentes que usaste para escribir el libro? Ya lo había mencionado Nicolás, fueron más de 80 libros, y en general libros adversos, ¿no? Bueno, o sea, el 90% de los libros son adversos, de los que yo usé exactamente,
Pero además, no solamente hubo fuentes que tengan que ver con los libros. La cantidad de documentales, antes no era fácil acceder a un documental. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto, pero porque nosotros trabajamos así, no tenemos nada que ocultar. Yo quiero poner en YouTube Montoneros, pongo. Me aparecen 50 documentales. Sí. Yo miré esos 50 documentales y recogí testimonios, cosas que me parecieron muy valiosas, otras no. Pongo Firmenich, que era el líder de Montoneros, la cabeza de Montoneros, Mario Firmenich, y me aparecen 10 reportajes de 1 hora. Eso no lo tenía cuando escribí mis primeros libros, por ejemplo. No existía esa tecnología. Después hubo entrevistas que yo personalmente hice a protagonistas de la época que están, algunos fragmentos en el libro también. Entonces, no solamente son libros, sino además son documentales y además entrevistas personales que yo hice para documentar el libro. Así que yo creo que fue bastante completo, teniendo en cuenta que además yo no viví esa época. Claro. Si bien soy mucho más grande que vos, yo nací en el 75 y la guerra terminó en el 79. Cuando se terminó la guerra, yo tenía 4 años. O sea, yo no puedo recordar con mis sentidos absolutamente nada. Y mientras yo fui creciendo, luego en la primaria y ya en la secundaria, ya todo este avance ideológico y esta distorsión estaba latente. No con el nivel de violencia que padeciste vos. Esto fue progresivo. Claro. Y ahora han reemplazado todo eso por el género y por otras, agreden la psiquis y alteran la percepción de la realidad desde otro lugar. Pero digamos que hasta hace 5 años, 7 años, el tema era este. Vamos a seguir con el tema de la magnitud de estas organizaciones. ¿Quiénes financiaron a los montoneros? ¿Fue dinero argentino o hubo poderes de afuera, como pasó aquí en Guatemala? Por ejemplo, bueno, este es un buen punto para advertir la magnitud de los recursos que manejaba esta gente. Se me viene a la cabeza el secuestro de los hermanos Born. No sé qué nos puedes comentar sobre eso. Claro, bueno, digamos, la financiación ellos la conseguían a través del secuestro de altos ejecutivos de compañías multinacionales. Y realmente uno ve las cifras de la época, eran astronómicas. A pesar de que $1 millón en 1975 no era el $1 millón del año 2020, valía por 10. Yo el otro día en uno de los libros había una escala de equivalencia de la enorme diferencia que cuando dicen por tal ejecutivo consiguieron $5 millones de rescate. Sí, pero no, en aquella época, no eran los de hoy. Y el secuestro de los hermanos Born que vos mencionaste, hasta el día de hoy nunca ha sido superado. En aquella época los montoneros secuestraron a 2 hermanos que dirigían una de las compañías argentinas multinacionales de mayor envergadura y consiguieron por ese rescate, por entregar a los secuestrados a cambio de la petición dineraria, eran $60 millones. $60 millones es una cifra equivalente hoy a más o menos $250 millones. Entonces, notemos que además para hacer eso hay que tener una estructura de inteligencia, de logística, son planificaciones que se hicieron durante meses. Vos no podés hacer eso de la noche a la mañana como un golpe de suerte. Esto formó parte de una guerra de aparato a aparato en cuanto a inteligencia. Pero hay un tema que a mí me interesa destacar, que es el siguiente. Es decir, si la guerrilla tiene una estructura militar inferior a la de un ejército profesional, ¿por qué se lanzan? Bueno, porque la realidad es que la guerra no siempre la gana el que tiene el mejor equipamiento militar, la mejor estructura, la mejor tecnología. La guerra la gana el que tiene el consenso de la población. Pensemos en Vietnam. Exacto. Por eso, muchos decían, bueno, si los norteamericanos no pudieron contra el Vietcong en Vietnam, si los cubanos no pudieron, si Fulgencio Batista, no pudo contra Fidel Castro y el Che Guevara en Sierra Maestra, y algún que otro ejemplo que se les ocurría, entonces, ¿por qué van a poder contra nosotros?
Lo que pasa es que las características de un caso y otro son absolutamente distintas. Un vietnamita no se iba a poner del lado de un rubio alto que les hablaba en inglés y que era una tropa de ocupación. Iba a ponerse del lado de sus pares, de sus congéneres, iba a apoyar al ejército irregular que era el Vietcong. En cambio, los del ERP estaban tan alienados que le llamaban ellos en Tucumán al ejército argentino tropa de ocupación. Y el campesino tucumano, ¿qué hacía? Se ponía del lado del ejército argentino. Claro. Bueno, nunca lo entendieron. O sea, un desfase. Hay un libro de Vicente Massot que cuenta todo este espejismo notorio, este desenfoque, que se llama El cielo por asalto. Y habla, tiene un subtítulo que no recuerdo ahora, que habla del espejismo argentino-cubano. O sea, se traspolaban situaciones, idiosincrasias, contextos que no tenían nada que ver y pretendían aplicarlos acá de manera calcada. Bueno, eso es un poco lo que también le pasa, ¿no?, a la mentalidad, a la gente de izquierda que es internacionalista, que cree que los mismos fenómenos políticos se pueden replicar en todos lados de manera calcada, ¿no? Perdón, y había una composición de clases también que no tenía nada que ver con el proletariado para el cual decían combatir, sino que en general, y vos ponés datos sobre esto también, datos sociológicos sacados de informes de inteligencia de la época, del ejército, donde se muestra claramente que los militantes, sobre todo de Montoneros, eran de clases medias altas, o sea, de clases medias hacia arriba. No había gente de las villas, gente pobre, campesinos. De hecho, hay un dato muy bueno creo que de Massetti, de Mattini en el libro, que vos tomás donde cuenta, bueno, nunca tuvimos un campesino y por eso tuvieron que llevar adelante lo que ellos llamaron políticas de proletarización. O sea, si los proletarios no vienen a nosotros, pues entonces nosotros tratemos de fingir que vivimos como proletarios y nos metamos a trabajar en una fábrica en vez de vivir, no sé, de la plata que me da mi padre, ¿no? Y eso es un calco un poco con los zurdos de hoy, que en general tampoco son gente pobre, los pobres no son de izquierdas, y que también cuando quieren jugar a ser pobres salen esos engendros de militantes tipo Grabois, ¿no? O tipo La Cámpora, esos engendros de chicos ricos que se quieren hacer los populares, pero bueno, no les sale del todo bien. Y que después terminan explotando a su personal doméstico. Ya vamos a ir a ese punto, ya vamos a ir a ese punto, en unos minutos vamos a estar hablando sobre Donda. Mira, Agustín, esto nosotros lo hemos repetido muchas veces en nuestras charlas, en tantas conferencias que nos ha tocado compartir. La gente no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar su automóvil. Y la sociedad capitalista te permite cambiar el automóvil. Te permite comprar tu casa, te permite estudiar, te permite ascender de clase social, te permite prosperar. Eso es lo que quiere el hombre de paz, el hombre de trabajo. La inyección del resentimiento no te lleva muy a buen puerto. Por eso las organizaciones guerrilleras, Montoneros eran todos de clase media para arriba. El ERP, digamos que era un poco más abajo, o aspiraba a ir más abajo, porque había dos lugares de reclutamiento interesantes. Montoneros reclutaba adeptos en la universidad. Sí. O sea, no en las fábricas, no en las villas miserias, en la universidad. Por eso cuando el gobierno peronista empieza a tomar nota de cómo destruir al aparato montonero, lo primero que hace es intervenir la universidad. Las universidades, las unidades académicas, primero. Segundo punto, el ERP sí iba a las fábricas, iba a los cañaverales y no se le sumaba a nadie. Es decir, evidentemente, además hay otro tema que no es menor. La Argentina hoy está destrozada, está destruida, envilecida, degradada, pero en aquella época era un país aceptable. Era un país con mucha clase media muy amplia, era un país con movilidad social ascendente interesante, era un país mayormente europeizado, era, digamos, en cuanto a su composición idiosincrática, incluso genética. Esto no es ni bueno ni malo, estoy describiendo lo que era.
Esa era la Argentina de la década del 70. Pretender hacer una revolución guevarista era un delirio. Y ese delirio, precisamente por ser un delirio, no era apoyado por las masas. Al no ser apoyado por las masas, fracasaron. Y en pocos años quedaron fuera de combate de manera categórica. Te quiero comentar una anécdota que me gusta contar, porque me quedó grabada a fuego en mis experiencias. En el año 2011 yo estaba contando, porque sé que mucha gente lo mira desde afuera, desde otros lugares. Yo estaba en Bogotá, creo que vos conocés la anécdota. Estaba dando una charla sobre todo esto en la Universidad Javeriana, en Bogotá en el año 2011. Entonces yo trataba de explicar lo que había pasado y para que los chicos de quinto año de Derecho fuese más fácilmente captable, lo que hacía era comparar lo que pasó en Argentina con los Montoneros y el ERP de lo que pasaba en Colombia con las Fuerzas Armadas colombianas y las FARC. Y saltó un alumno, así muy enojado, a los gritos, a decirme que no me permitía bajo ningún concepto hacer esa comparación, porque en su país se respetaban los derechos humanos, no como en Argentina, y que en su país se combatía bien a la guerrilla. Nosotros combatimos bien a la guerrilla, no como ustedes. Bueno, fue una cosa, digamos, que incomodó a todo el curso porque se generó un silencio. Yo me acuerdo que le dije, bueno, porque me sentí que me la dio servida. ¿Desde qué año está la FARC en Colombia? Desde el año 64. ¿En qué año estamos? En el 2011. ¿Y todavía hay guerrilleros de la FARC? Sí. Entonces la combaten mal a la guerrilla. Y están 40 años. 40 años. Y no pueden terminar con la guerrilla. Precisamente ustedes son el antiejemplo. Son el ejemplo que no hay que imitar. La combaten mal. En Argentina la guerrilla fue exterminada a partir de los decretos del 75. En 3 años no quedó un solo guerrillero en Argentina. Se tuvieron que exiliar y los demás murieron todos. Entonces, está bien, con metodologías que podemos cuestionar, pero no importa, no me vengan a mí con discursos pacifistas, legalistas, de corte ético, porque la realidad es que con eso a Colombia no le fue muy bien. Y encima terminan, luego las comisiones de la verdad y la propaganda termina arrinconando a los responsables que dieron las órdenes militares. Perdón, y fíjate qué mal que las combatieron, que hoy tienen a los guerrilleros, a jerarcas guerrilleros en el Congreso Nacional de Colombia, que no fueron escogidos por el pueblo, sino que por un llamado acuerdo de paz, que fue un acuerdo de impunidad, les regalaron bancas a los guerrilleros. Bueno, vengan, siéntense muchachos, ustedes también pueden votar por leyes a pesar de no haber sido escogidos por proceso democrático. Fíjate qué mal el diagnóstico del imbécil que se te paró en esa clase. Ahora, mi inquietud es, ¿qué pasó? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué pasó con el curso? Me imagino que se deben haber muerto de risa todos, ¿no? Vos sabés que no me acuerdo, Agustín. No me acuerdo. Me acuerdo de la respuesta. Se quedó mudo y nada, no habló más. Pero yo no recuerdo no, esto fue hace 10 años. Yo también me sentí, digamos, está dando una clase. Está la titular, la profesora titular, que era Tatiana Londoño, la hija del doctor Fernando Londoño, Sí. el gran periodista que fue ministro de Uribe. Yo también me sentí un poco porque yo no sabía cuál iba a ser el consenso general del aula. No, con eso quedó fuera de combate impertinente, pero no recuerdo ninguna reacción en particular de parte del aula. Mira, algo más que yo quisiera sumar sobre el tema de la guerrilla y la magnitud que tuvo. Hay mucha gente que pregunta, ¿pero cuál es el objetivo de la guerrilla? Para hacerlo corto, lo que ellos querían era instalar el sistema comunista en Argentina por vía armada. Estaban siguiendo órdenes de Cuba, por eso fueron adoctrinados y entrenados en Cuba, y todo esto ustedes imagínense en un contexto de Guerra Fría, ¿ok? Ahora, hay un dato que también es impactante para mí.
y es que los guerrilleros llegaron a tener fábricas de armamento propio y llegaron sus ingenieros a armar, digamos, un fusil que, si mal no recuerdo, tenía la sigla de JCR por la Junta Coordinadora Revolucionaria. Creo que era JCR-1 el nombre del fusil. Digamos, o sea, la guerrilla armaba su propio fusil y tenían un fusil específico de la guerrilla y además armaban sus propios explosivos, llegaron incluso a manejar lanzacohetes, reventaron la Casa Rosada con lanzacohetes en el 78, fueron incluso entrenados muchos en Medio Oriente con la OLP. Hay fotos de los líderes montoneros en Medio Oriente. No recuerdo específicamente en qué país en este momento. No sé si era en Palestina o Irán, creo que en Irán, donde lo veo. Perdón, en el Líbano fue, en el Líbano. Donde los ves a los líderes montoneros, a Vaca Narvaja, Firmenich, allí, digamos, entrenándose, y de ahí venían con lanzacohetes de Medio Oriente a disparar contra objetivos militares y políticos clave, ¿no? Incluso hasta la Casa Rosada. Todo esto no te cuentan absolutamente nada en la escuela, porque hay muchos chicos muy jóvenes que dicen, hey, pero esto a mí nunca me lo contaron. No, nada de esto te lo van a contar, porque si te contaran esto, tu conclusión sería que en Argentina hubo una guerra. Y si tu conclusión es que en Argentina hubo una guerra, tenés que rediseñar todo el marco a partir del cual vos inteligís la década del 70. Porque vos tenés el marco de fueron jóvenes idealistas que los torturaron y los mataron y los desaparecieron porque querían un mundo mejor, eso es lo que te dicen en la escuela y en los medios de comunicación, o tenés la narrativa de la verdad histórica, que es, bueno, a ver, estos tipos eran 20.000 milicianos, tenían fuentes de apoyo, tenían muchísimo dinero, secuestros extorsivos, robaban bancos, atacaban unidades militares, tomaron un tercio de la provincia de Tucumán, hacían guerra de guerrilla urbana y guerra de guerrilla selvática, se entrenaban en Cuba, se entrenaban en el Líbano, tenían armamento extranjero, tenían armamento propio, mataban a civiles, mataban a militares, mataban a diplomáticos, mataban a jueces. Bueno, cuando vos tenían cárceles privadas, cárceles del pueblo, como las llamaban ellos, y cuando vos, digamos, te das con todos esos datos y ya no podés seguir sosteniendo el relato de que acá hubo un enfrentamiento unilateral entre militares malos contra jovencitos buenos cuyo pecado mayor era escuchar Charly García y tener el pelo largo, ¿no? No, acá hubo una guerra asimétrica, revolucionaria, que por definición, como hemos dicho, es irregular, por definición. Entonces, ahí está, tu pastilla roja y tu pastilla azul, como en la Matrix. ¿Qué querés? ¿Seguir con el cuento que escuchás en los medios de comunicación? Bueno, tomate la pastillita azul. Ahora, ¿querés la verdad histórica y querés poder pensar esto conforme a datos, conforme a una narrativa que se apoya en la documentación de la época? Tenés la pastillita roja, o sea, la tapa del libro es roja, tu libro viene a ser la pastilla roja, para que los pibes que no vivieron la época digan, bueno, me voy a empapar de este tema para que no me tomen de estúpidos, perdón. Así que bueno. La pastilla azul me sonó falocéntrico. Y bueno, pasando un poco, digamos, a otro tipo de número. Mirá, vamos 1h20. Nos tomemos, si te parece, unos 15 minutos más, ¿tenés? Bien. Loco, yo estoy a tu disposición y agradecido por esta charla que me permite difundir y amplificar el libro que acabo de sacar, así que te estoy muy agradecido. Estamos hasta las 7 de la mañana, si querés. No, para mí es un gusto y veo que la gente está muy enganchada, incluso gente de otros lugares dice, esto mismo pasó en mi país, veo reflejado lo que están hablando, así que la gente de otros lugares también está interesada, porque claro, el proceso ha sido muy parecido en todos lados. Vamos a un tema numérico también. Vamos a calcular los costos de la guerra, si te parece. Es decir, ¿cuántas bajas o cuántos muertos tuvo el lado de la guerrilla y cuántos muertos o cuántos atentados, podemos verlo en dos términos, atentados y muertos, perpetró las organizaciones guerrilleras? Voy a empezar con lo de mi camiseta, si te parece. Mirá, que esto puede ser ilegalizado en cualquier momento, porque, digamos, para la gente que no es de acá, ha habido hace poco un intento por
prohibir, decir que no fueron 30.000 desaparecidos, y ahí fue cuando muchos conseguimos estas camisetas para rebelarnos contra el adoctrinamiento estatal. Entonces, la gran propaganda dice, acá hubo 30.000 desaparecidos. El libro toca el tema. Sí, es muy interesante, Agustín, y aparte te has jugado a pleno, te has puesto la camiseta y todo en la tribuna. Muy interesante porque yo toco el tema, es decir, de los 30.000 desaparecidos es una mentira, es una ficción, es un número propagandístico instalado, impuesto por la guerrilla y sus propagandistas o publicistas afines. En la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, un funcionario público tiene prohibido negar los 30.000 desaparecidos y tiene la obligación de mencionar que fueron 30.000 en todo discurso o pronunciamiento público inherente a la década del 70. Yo me acuerdo que poco antes de la pandemia, una diputada, cuyo nombre no me acuerdo, quería imponer, presentó un proyecto de ley para sancionar con pena, creo que de 1 año de cárcel, a todo aquel que cuestione que fueron 30.000 los desaparecidos, porque eso implicaba ir al delito de negacionismo. Y me acuerdo que Aníbal Fernández, reconocido ministro de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, jefe de ministros, dijo que sacó un artículo en Infobae apoyando el proyecto de ley. Finalmente vino la pandemia, todo el paradigma del discurso cambió. Y a mí me llamaba la atención lo siguiente: independientemente de la injusticia, del atentado a la libertad de expresión, del atentado a la libertad, vos podés opinar lo que quieras, investigar, no se puede estudiar la historia, no se la puede contradecir, hay una historia institucionalizada que además impone sanciones. Pero más allá de eso, el propio Estado, en el año 2015, durante el gobierno delincuencial de Cristina Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un informe actualizado, corregido, en donde llegó a la conclusión de que los desaparecidos en Argentina durante el gobierno militar fueron 6.348. Entonces, ¿puedes repetirlo? ¿Cuánto? 6.348. Números coincidentes con las bajas guerrilleras, que esa es otra discusión. No, también, pero igual es un montón. Sí, no importa, después discutimos si es mucho o si es poco. El número es este. Pero además hay otra discusión complementaria. ¿Eran estudiantes de filosofía o eran miembros de la guerrilla? No, bueno, igual la metodología, sí, vamos a discutir la metodología, si estuvo bien, si estuvo mal. Yo estoy abierto a cualquier debate, pero vamos a ir aproximándonos a lo que pasó. El número no es este. Los desaparecidos no eran miembros de los Boy Scouts, salvo excepciones, obviamente. Entonces, pero vamos al debate, al corazón del debate. Y bueno, ¿qué ocurre? Lo que me causó gracia de ese proyecto de ley es que el proyecto de ley pretendía, y yo creo que en algún momento lo van a tratar de implantar, sancionar a que toda persona que diga que no fueron 30.000 tiene que padecer una sanción institucional, penal, etcétera, y sin embargo es el propio Estado el que confirma que fueron 6.348. O sea, el Estado te obliga a mentir, pero el primer mentiroso, el primer contradictor de ese número es el propio Estado. Si vos estás en la fuente del Estado, sos un negacionista. Bueno, eso pasa, hay una frase que a mí me gusta, que es de los ingleses, que dicen que la ventaja de decir la verdad es que no te tenés que estar acostumbrado, la ventaja de decir la verdad es que no tenés que estar acordándote de lo que dijiste. Claro. Entonces, si vos te aferrás a la verdad, bueno, los números son estos, acá están documentados, este es el listado. Ahora, si vos estás mintiendo y en algún momento te vas a enredar y no vas a poder salir de ese desaguisado, ¿no? O sea, es el mismo Estado negacionista el que quiere perseguir el negacionismo, tildando como negacionista al que utilice sus propias fuentes.
Exacto. Es ridículo. Hay un diputado provincial de Cambiemos, que ya mandato cumplido, pues, porque ya se mandó bastantes macanas como para seguir en Cambiemos, que fue el único que se opuso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a votar esa ley que obligaba a los funcionarios públicos, etc. ¿O barrio? No, en la provincia de Buenos Aires, ¿O Viglio, quiero decir? No, Guillermo Castelo. Ok. Castelo. Se opuso y sacó una nota en La Nación. Un disparate. Además, y me acuerdo que la Nata le hace una nota y le pregunta, ¿cuántos fueron los desaparecidos? No tengo ni idea, yo no estudié el tema. Yo me remito a lo que dice la Secretaría de Derechos Humanos. Claro. Al primero que hay que encarcelar es al secretario de Derechos Humanos. Disparate. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno dice que hubo guerra civil, está desmontando la ficción del genocidio. Cuando uno dice que hubo 6.300 desaparecidos, está desmontando la ficción de los 30.000. Y cuando uno se aproxima a la entidad de esos 6.300, está desmontando la ficción de que, de que los militares fueron indiscriminadamente por las calles a matar a todo aquel que tenía barba. Exacto. Entonces, que ese trabajo está en tu segundo libro, ¿no? En La mentira oficial. En La mentira oficial, que yo lo que pasa es que era un libro tan agresivo, yo lo leo y era tan agresivo, escrito cuando yo tenía 30 años, no tenía tu serenidad académica para escribir a los 30 años, que digo, no, esto tiene que ser bajarle 3 cambios y documentarlo, aparte con nuevos datos, ¿no? Que eso fue un poco también el principio de esta charla, o sea, ¿por qué volví a ese tema? ¿Por qué volví a ese tema, no? Entre otras cosas, porque además creo que hay mucha gente que va a leer esto y va a decir, pero esto no me lo enseñaron, no me lo explicaron, porque hay una diferencia, Agustín, que yo la viví, no sé si vos la viviste. Yo te llevo 15 años a vos. Los debates sobre lo que pasó en la década del 70, durante una época determinada de la Argentina, se daban en televisión. Sí. Y estaban las posturas encontradas y se sacaban chispas. Hoy esos debates son imposibles, impensables, inviables. Hay un discurso hegemónico, totalizante. Uh-huh. Entonces, eso también me animó. Digo, este trabajo puede despertar conciencias, puede sorprender, puede cambiar paradigmas a mucha gente joven. Yo creo que se les ha roto la hegemonía de los 70 y por eso es que no hay debates. Porque saben que si el debate se reaviva, lo pierden. Es decir, vos fíjate que cada vez que sale algo de los 70, de inmediato se hace tendencia, no fueron 30.000 y ese tipo de cuestiones, y ya no es tabú. Cuando vos sacaste tus libros anteriores, sí era tabú que vos dijeras en tu libro que no eran 30.000. En esa época era impensable que alguien vendiera siquiera estas camisetas, o era impensable que alguien se animara a publicarlo. Hoy creo que ese tabú ya no existe porque la gente ya se caga más en el tema. Ya está cansada de esa melosidad con la cual nos han embadurnado durante años para que admiremos y reivindiquemos a los terroristas. Y hay mucha gente que yo creo que si se reavivara el debate público, no les iría bien a los proguerrilleros y por eso para mí es que no lo deben querer reavivar. Sí, pero hay un problema, Agustín. Hoy no hay gente preparada, después de tantos años de catecismo oficial, como para ir a un debate público a defender una postura revisionista. Una vez me llamaron a mí, vos lo sabés, a Intratables, estaba yo solo contra 15, hice lo que pude. Más o menos lo que te pasa a vos cuando discutís la ideología de género. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, digamos como que vos, digamos, por tu envergadura, tener las herramientas como para atacar todos los frentes. Yo ese día estaba solo contra 15. Claro. Hice todo lo que pude. Pero cuando los debates se daban en otras épocas, había gente preparada, hoy ya no. ¿Y quién puede salir a discutirle a lo de... Una sola persona que yo vi, que fue Gómez Centurión, fue destratado, denostado,
acribillado por los medios cuando él dijo que los desaparecidos fueron 8.000. Y además se equivocó, fueron 6.300. Pero lo que vos decís es cierto, pero yo no sé si a ver, hay gente que piensa en coincidencia con lo que nosotros estamos hablando, pero no tiene la preparación para defenderlo públicamente. No, exacto. Sí, exactamente. Che, y bueno, vamos, si te parece, al punto de ¿y cuánto daño cometió la guerrilla en términos de cantidad de atentados, muertos, mutilados? ¿Qué datos tenés? Mira, la guerra fue tan desprolija y caótica que las fuentes varían. Yo siempre me ajusto pues no es lo mismo lo que dice AFIAPA que lo que dicen otras organizaciones que van compilando, porque son trabajos privados en general. La guerrilla, yo me ajusto a lo que dijo la sentencia que jugó a la Junta, a que condenó a la Junta Militar por decreto. Vamos a decir que ese juicio me merece toda la desconfianza, pero no importa. Los datos ahí confirmados y ratificados en los considerandos son que hubo 21.668 episodios subversivos que incluyen, dentro de estos incluye 1.748 secuestros, 5.052 colocaciones de bombas, más de 1.500 homicidios. He podido confirmar que la cantidad de gente que mató la guerrilla fue entre 1.500 y 2.000. Las fuentes van variando. X cantidad de decenas de pueblos tomados, unos 10 guarniciones militares atacadas, bueno, X cantidad de helicópteros, ahora no me acuerdo el número de memoria, de helicópteros militares derribados, aviones derribados. Hoy, bueno, ya estamos en el 6 de enero, pero 5 de enero se cumplió el aniversario de que en el año 75 un avión militar con 13 oficiales que estaban haciendo un reconocimiento de terreno por Tucumán fue derribado por el ERP. Claro. Por ejemplo, estamos hablando de hace unas horas. Se había cumplido, 75, 45 años, creo. Todo esto la gente, los jóvenes no lo saben, los más viejos se murieron y los que estamos a mitad de camino tampoco lo sabemos, porque no lo vivimos y porque todo lo que ha sido enseñado a través de los años de manera sistemática, generalizada, homogénea, etcétera, etcétera, ha sido siempre esto. Entonces, este es un libro de revisionismo. ¿Y cuántos presos hay de un lado y de otro? Bueno, de la guerrilla no hay ninguno, todos indemnizados, son todos millonarios, todos con honores, con tributos, con indemnizaciones, con cargos públicos, etcétera. Y militares, no recuerdo la cifra exacta, pero son alrededor de 3.000. 3.000 militares presos, la mayoría tienen más de 70 años y están en cárceles comunes, ni siquiera en sus casas, que es lo que indica el Código Penal, que a los 70 años un detenido tiene que estar en su casa, por cuestiones de salubridad, de humanidad, etcétera, etcétera, y porque las cárceles además no están preparadas para asistir a ancianos. Bueno, eso es el fundamento fundamental, valga la redundancia, del Código Penal. Pero si sos militar, no. Si sos militar, sonaste. El 95% están en cárceles comunes. Y hay 3.000, siendo que hubo 6.300 desaparecidos. En la Segunda Guerra Mundial se dice, y yo no quiero hacer ninguna comparación, porque no hay ninguna comparación entre una guerra civil y aquello, que el nacionalsocialismo mató 6 millones de judíos. Cuando se hizo el juicio de Nuremberg, ¿sabes cuántos fueron los jerarcas nazis encarcelados? ¿Cuántos? 12. Y acá hay 3.000. 6 millones se le atribuye al nacionalsocialismo en campos de concentración por cuestiones de etnia. No hay punto de conexión con lo que pasó acá en ningún sentido. Lo que quiero decir es, acá hay 3.000 militares presos. Y cuando se produjeron una de las mayores tragedias para la humanidad, los que emitieron las órdenes, que fueron los que efectivamente fueron condenados, fueron una docena. Claro. Sin que exista comparación de ningún sentido. No estoy tratando de decir, esto fue como aquello, pero en chiquitito. No, eso es lo que tratan de hacer los defensores de los terroristas.
No, no, no. Bueno, ahí queda claro que, digamos, la guerra es la continuación de la política por otros medios y la política es la continuación de la guerra por otros medios también, ¿no? Entonces, quienes ganaron en el plano bélico finalmente tuvieron un revés en el plano político porque no supieron ganar la narrativa sobre la guerra, les anularon la historia sobre la guerra, se presentaron como adalides de los derechos humanos, como jóvenes idealistas que querían un mundo mejor y los terminaron enjuiciando a todos, o algunos sin juicio incluso, creo que la mayoría ni siquiera ha tenido juicio y están allí presos desde hace años, mientras los terroristas están sueltos, indemnizados y con cargos públicos muchos de ellos. Incluso... Y además los juicios son una parodia, bochornosa, sin garantías jurídicas. O sea, un imputado en una causa es condenado, no tiene prácticamente posibilidades de salir ileso. Incluso hay hijos de terroristas que por el mero hecho de ser hijos de terroristas les han abierto las puertas del Estado con cargos públicos e incluso con la dirección de INADI, por ejemplo, ¿no? Vamos a explicarle a los amigos que no son de la Argentina qué es el INADI. Es el Instituto contra... La discriminación y la xenofobia. Claro, es una suerte de órgano estatal que cada vez tiene más financiación, que cada vez tiene más injerencia para tratar de perseguir, condicionar, denunciar a todo aquel que haya cometido algún acto gestual, verbal o escrito que pueda llegar a herir los sentimientos de una minoría. Muy bien. O sea que estamos todos encorsetados en función de lo que este órgano ideologizado, o como bien lo dijo un amigo nuestro que escribió un libro al respecto, Cristian Rodrigo, que dice que se llama INADI o la policía del pensamiento, algo así su libro. Quien quiera leerlo puede googlear y lo va a conseguir. Su titular es Victoria Donda, una energúmena, una incapaz, que como no consiguió ser diputada, no consiguió ser senadora, no consiguió persistir en su carrera política tan bien rentada y con todas las comodidades, entonces la mafia gubernamental le otorgó el cargo de ser la presidenta del INADI. ¿Y cuál es el mérito académico de esta mujer? ¿Qué ha hecho? Ha fundado empresas, ha creado empleo, ha generado teorías que revolucionan. No. Es hija de guerrilleros terroristas. Entonces, en premio por tan indecoroso pasado, ella comenzó su carrera política, le fue mal, entonces ahora la nombraron como titular del INADI, a vos te han denunciado repetidas veces. Sí, y ahora ha estado en la lupa estas últimas 24 horas, porque al parecer, bueno, ella es muy de izquierdas, ¿no? Ella es militante de izquierda. Ella, digamos, su pergamino político fue ser hija de desaparecidos, en un momento en el cual Berbisky la forma y la lanza al ruedo junto con el otro imbécil de Cabandier, ¿te acordás? Salieron los dos al mismo tiempo, allá por el año 2003-2004, ¿no? Claro. Y bueno, le escribieron un libro que se llamaba, creo que Yo Soy Victoria, se lo escribieron, y ella así empezó su carrera política. Pero ella siempre muy comprometida con la izquierda, una militante de pañuelo verde, comprometida con la clase obrera y la revolución de clases, ¿no? Ahora bien, nos venimos a enterar en las últimas horas de que Victoria tiene una empleada, tiene una mucama, una empleada que le limpia la casa. Privilegios burgueses, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Victoria Donda, militante de izquierda, defensora de los proletariados, tiene a una empleada doméstica para que le limpie la casa que ella se ve que no debe tener ganas de limpiar. Y con el sueldo que además cobra por ser burócrata, aparte de alto nivel, le debe sobrar para tirarle unos pesos. Pero es tan avara que ni siquiera le pagaba los aportes jubilatorios. Con lo cual, cuando viene el reclamo de esta señora, de su empleada, lo que hace Victoria es decirle, no, bueno, a ver, te pido que renuncies, ¿sí? Y bueno, te consigo un subsidio. Te consigo, y si no, podemos traficar un carguito en INADI, ¿sí? Ahí vas a tener un sueldo, pero no me molestes a mí con el tema de los aportes. Tus derechos laborales, no me vengas con eso a mí.
los derechos laborales y la clase obrera parece que es un discursito para la gilada. Es un discurso para los imbéciles de TN, por ejemplo, que le dan cámara. O los imbéciles de Página 12, que le dan propaganda. Pero en el foro interno, Victoria Donda no quiere pagar los aportes de su empleada doméstica. Pero discúlpame, vos me dijiste que el INADI era el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. Exacto. No, porque la empleada de Donda era boliviana. Ah, mira vos. ¿Será que no le quiso pagar por ser boliviana? Es un dato más, como para tomar nota, ¿no? Estuve viendo algo de los diarios y ella le pagaba 5.000 pesos, o sea, es, digamos, una remuneración reducida a la insignificancia, que un argentino no puede vivir una semana con eso, pero independientemente de eso, hace 5 años que le pagaba 5.000 pesos sin actualización monetaria, siendo que Argentina es el segundo país del mundo con la inflación más alta. Claro. Me interesa, vemos. Pero seguí. Bueno, digamos, se puede sumar incluso hasta más datos. Hace 2 semanas, 3 semanas, en pleno programa de televisión, por eso mencionaba TN, Victoria Donda trató de fanática religiosa a Cynthia Houghton simplemente por ser cristiana y estar en contra del aborto. Digo, a ver, entendamos la magnitud de esto. La directora del instituto que se supone que combate la discriminación, discrimina a una ciudadana argentina llamándola fanática religiosa por ser cristiana. Y te sumo un dato más. A ver, Victoria Donda está casada, o no sé si está casada o por lo menos está en pareja, con un tipo llamado Pablo Marchetti. Un tipo excesivamente desagradable, lo pueden buscar ustedes, Pablo Marchetti, no sé si director o editor en la revista Barcelona, una revista de sátira política, y este sujeto ha escrito, no lo vamos a poner acá con las palabras que debiéramos usar porque van a terminar censurándonos en YouTube, entonces nos cuidemos con las palabras, pero este sujeto escribía poemas para su hijita de 6, 7 años, porque ya no se podía bañar con ella, y eso a él lo ponía muy mal, porque cuando él se bañaba con su hija, bueno, pasaban por su cabeza y por sus cuerpos ciertas cosas que él confiesa en ese poema, ¿no? Búsquenlo. Yo no quiero hablar de más porque no quiero que nos sometamos después al control de YouTube y a la censura de YouTube, pero ustedes busquen lo que es ese poema. La persecución del INADI. ¿Perdón? Ni tampoco que nos sometamos a la persecución del INADI. Efectivamente. Busquen el poema de Pablo Marchetti, que es el padre de la hija de Victoria Donda, ¿sí?, sobre su hija. Y van a ver ahí qué es lo que Pablo le gustaba refregar en su hija en ciertas situaciones, por qué está tan compungido por no poder estar bajo la ducha o en la bañera con la hija. Una cosa espantosa. Ahora, para seguir sumando más cuestiones de Victoria Donda, hay que también recordar que ella fue una de las que votó en contra de la prisión efectiva de violadores. Es decir, hace unos años en el Congreso se planteó un proyecto para endurecer las penas contra los violadores. Y la feminista, digo, a ver, la directora de INADI que discrimina, la feminista que está y tuvo un hijo con un señor que escribe unas cosas muy raras sobre su hija, y además la feminista que cuando tiene poder en el Congreso de la Nación vota en contra de una ley que endurece las penas contra los violadores. Bueno, esa es Victoria Donda. Ahora, vos has marcado algo muy interesante en un tuit, que es que, sin embargo, acá hay un avance moral, ¿no? A pesar de todo, hay un avance moral. Bueno, la hermana de Victoria Donda, Eva Donda, dijo públicamente, esto está en, no sé si vos tenés... bueno, dijo públicamente, reconoció que sus padres, que pertenecieron a la organización Montoneros, mataron gente y que eran terroristas. Ella después los reivindica como gente valiente, no importa. Lo que quiero decir es que hay un progreso moral, porque los padres de Victoria Donda eran asesinos y en cambio Victoria Donda, hasta donde me consta, es una explotadora de las clases subalternas. Es una mujer
dedicada a la explotación del hombre por el hombre, a la discriminación al boliviano, a la discriminación social, etcétera. Hasta donde sé no ha matado a nadie. Podríamos decir que, bueno, continúa el legado de los padres porque apoyó el crimen del aborto, pero bueno, no quiero irme tanto por las ramas. Lo que quiero decir es, los padres mataban, ella explota gente. Los padres mataban gente explotando bombas, ella las explota económicamente. Dentro de todo es un mal menor. Bien, y si vos me permitís, digo, para que esto no quede en el aire, vamos a poner el testimonio, para que no quede como algo que lo decimos nosotros, vamos a poner el testimonio de la hermana de Victoria Donda, ¿sí? Que es Eva Donda, donde, bueno, nos confirma precisamente esto que Nicolás está diciendo, y bueno, en tal caso hay que celebrar este avance moral, pasar de explotar gente a explotar, digo, a explotarlos económicamente, no es poca cosa. Marco de un acto homenaje a las víctimas del terrorismo en la República Argentina, Eva Donda, hermana de la diputada nacional Victoria Donda e hija de desaparecidos, reconoció que sus padres también mataron. De mis padres sé todas las cosas buenas que me contó mi familia mientras fui creciendo, porque yo tenía 1 año cuando mis papás murieron. Sé también de que eran nobles, que fueron idealistas, revolucionarios y que también mataron. Por un lado, yo sé que mis papás mataron también, eran revolucionarios, eran combatientes, eran totalmente nobles, no se vendieron, no traicionaron. Estoy orgullosa de mis padres. Ellos estaban convencidos que por medio de la violencia iban a conseguir un cambio, que creían que era el mejor cambio o deseaban lo mejor para el país y lo hicieron por convicción. Y eso realmente hay que tener mucho valor para hacerlo y es reconocible, pero hay que decir la verdad. Nadie puede estar a favor de los hechos cometidos en la dictadura, pero tampoco nadie puede estar a favor de los hechos cometidos por los terroristas. Entonces, al trabajar por la concordia nacional, para decir, miremos para adelante, esto pasó, es real, y fue así, no se puede ocultar, pero en algún momento hay que cambiarlo. Bueno, ahí está, ¿no? Por si dudas quedaban. Dijo que los padres mataron, que los padres eran terroristas, y dijo cosas que son verdad. Además de eso, dijo que los padres eran valientes y que estaban convencidos. Ninguna duda. Los terroristas no son gente dubitativa, no son gente vacilante, almas errantes, que no. Tienen una determinación y una composición al servicio del homicidio organizado brutal. Y eso era lo que tenían los montoneros y lo que tenía el ERP. Por eso la peligrosidad de estas organizaciones que además albergaban a miles de integrantes. O sea, dice, no, tenían ideales, estaban convencidos. Es cierto, porque para matar a alguien tiene que estar convencido, salvo que lo mates manejando en un descuido en el auto. Pero en este tipo de lo que estamos hablando no tiene nada que ver con eso. Hay que tener realmente una internalización de la violencia, del sentido de la violencia y del objetivo para el cual vos aplicás esa violencia profuso, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, Victoria Donda y repasar un poco de dónde viene y hacia dónde va. Viene de padres que mataron y va, bueno, no sé, a explotar a su mucama y a legalizar el aborto y a celebrar el genocidio prenatal. Así que, bueno, la verdad es que no sé si ha sido demasiado el avance moral. Y bueno, a ver, Está difícil, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que por lo menos, no sé, renuncie o la hagan renunciar. No va a pasar, Agustín, no va a pasar. No. La van a seguir manteniendo en el cargo. El tema es, por lo menos hasta donde yo vi hoy, Alberto Fernández la va a bancar, la va a apañar. Recordemos que estamos gobernados por unos mafiosos, por unos protervos, por unos inmorales. Son todos, nadie tiene el culo limpio en esta casta gubernamental. Entonces, si vos me echás a mí, yo te destapo tal olla, y si no, yo te... Lo que me llama la atención es la impunidad, en el sentido no legal, porque en la Argentina no hay un solo político preso, salvo que
seas militar o de derecha, no, nadie va preso en Argentina. Digo, si vas preso vas unos meses y después encima te sacan, te condecoran, te mandan a tu casa. Bueno, como pasa, en Argentina es así, es un país reducido a la insignificancia. Lo que te quería decir es la impunidad en este sentido. Victoria Donda le ofreció a su empleada doméstica boliviana ventajas en el Estado por audios de WhatsApp. A eso me refiero, al sentido de impunidad. No tomó el más mínimo recaudo, ni siquiera se encargó de hablar de un teléfono distinto, de hacer una llamada telefónica. Le manda los mensajes que dirige el INADI. Pero fíjate vos, la catadura, la omnipotencia del poder en un país sin control y en un país exculpatorio como la ex República Argentina, ¿no? Imagínate las cosas. Disculpame, Agustín. Ni siquiera le dijo, che, a su abogado, un abogado, ella es abogada además. Sí. No sabe ni hablar, pero se recibió de abogada. Es bruta como un arabo, pero bueno, se recibió de abogada. Yo soy abogado, esto me degrada a mí también por carácter transitivo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ni siquiera le dijo al abogado, che, andá y proponele esto. No, lo hace ella por mensaje de audio, de WhatsApp. Digo, estos cretinos, estos malditos que financiamos nosotros con impuestos agobiantes, exhaustivos, no podemos sacar la cabeza que el Estado te revienta para financiar a esta casta política execrable. Fíjate cómo se mueven, cómo se manejan, con qué agilidad. A eso me refiero con la impunidad, no con la impunidad punitoria, valga la redundancia, porque de eso lo doy por descartado. Lo das por hecho. Mirá, yo me pregunto qué cosas dirán que realmente no se animan a mandarlas por WhatsApp. Porque si esta te animás a mandarla por WhatsApp, no quiero saber qué cosas estará diciendo que dice, no, bueno, esto es mucho para mandarlo por WhatsApp. Esto mejor me cuido un poquito, ¿no? Porque también debe haber cada muerto dentro de ese placar del cual no nos hemos enterado nosotros. Esto nos enteramos porque tiene una empleada que se ve que es buena gente y que es honesta y que no ha querido intercambiar, digamos, esta mugre que es que le den un contrato en INADI o que le den un subsidio para no pagarle los aportes jubilatorios. ¿Sabe qué pasa, Agustín? Es que estos cultores del igualitarismo, estos reivindicadores de las clases bajas, en realidad la subestiman. Porque si ella tiene que hablar con un diputado, con una senadora, con un ministro, en aras de algún contubernio, un nombramiento sórdido, algún negociado, y lo hablan en persona y se cuidan el culo. Pero ella subestimó a la boliviana de su empleada. Entonces dijo, yo esta la arreglo, le doy tomá, ¿qué necesitas? Te firmo un decreto acá, una resolución. ¿Qué necesitas? Y yo lo arreglo en 2 patadas y se terminó. Ellos o ella, representantes de los pobres y de los sectores desposeídos, en realidad subestiman, los explotan y los degradan luego a través de este tipo de maniobras. Y como ellos se sienten superiores, se dan el gusto de mandar estos WhatsApp y no fue tampoco la empleada la que los expuso, sino el abogado de la empleada. Claro. La empleada tuvo porque a veces también hay otro tema, el temor a enfrentar a la clase política legítimo que tienen los sectores vulnerables. Entonces por ahí se quedan, digamos, enmudecidos, se quedan pasivos, porque dicen, bueno, por ahí me va peor si los enfrento, ¿no? Consiguió un abogado y el abogado fue el que hizo público estos mensajes que son insólitos, ¿no? O sea, fue más inteligente que Victoria, de eso no hay dudas. No se necesita mucho esfuerzo para ser más inteligente que Victoria. Bueno, mirá, llevamos prácticamente 2 horas. La verdad es que ha sido un gusto poder hablar tranquilo, largo y tendido sobre temas muy interesantes. A la gente le encantó del otro lado, nos han seguido un montón de personas hasta ahora, a pesar de la hora, son las 2:30 de la noche. Esto va a estar subido en YouTube. Yo te
te agradezco por el tiempo y por el trabajo que has hecho. Es un laburazo espectacular. Recomiendo a la gente comprar el libro, leérselo, se lee muy fácil. Ahí preguntaban si se necesitaba gran nivel intelectual. Es un libro de revisionismo histórico, no hace falta conocimientos previos, no. O sea, la voluntad de leerlo y de aprender, es eso, la voluntad de leerlo y aprender. Incluso hay pasajes del libro que uno se siente casi metido en la guerra, ¿no? Casi como ver una película, no sé, de Vietnam. Lo que comentaba, el ataque en Azul, el ataque en Montechingolo, muchos episodios militares súper interesantes, secuestros, tiroteos. Así que yo sugiero a la gente interesada en el tema que adquiera el libro. Lo pueden hacer desde la página de Nicolás, prensarepublicana.com. Hay una sección de libros, ¿sí? O si no, ponen prensarepublicana.com/libros y ahí pueden adquirir este último libro. Hay prensarepublicana.com, van a libros y ahí lo compran y en pocos días les llega a su casa. Y acá el padre Ariel de Charlas Cat manda un abrazo, dice que está escuchándolo de punta a punta a este Twitch, a este vivo. Un abrazo grande al padre y a la gente le recomendamos seguir Charlas Cat en Instagram y en YouTube, Charlas Cat. Buenísimo lo que hace el padre. No, y aparte hace unas notas que te saca de todo contexto político y se mete en otro lado, que realmente le mandamos un gran abrazo. El libro ya fue pedido por la librería Cúspide, que es una de las más importantes cadenas de Argentina, pero vos viste cómo es esto, vamos a contar cómo se cocina. Sí. En el restaurante. Hoy llamé a una librería Cúspide de Buenos Aires, pregunté por el libro y me dijeron, sí, lo tengo en stock, pero todavía no me llegó. O sea, no, es toda una situación burocrática. Si lo compran en mi página, lo van a tener el envío sin cargo enseguida y no vamos a tener que estar esperando que el editor se lo mande al distribuidor, el distribuidor se lo dé a Cúspide se lo dé a la sucursal. Porque sí, la verdad que ser escritor independiente es complicado. De hecho, acá ayer me llegó por correo, dice. Dice, ayer me llegó por correo Ushuaia, o sea, recorrió toda la Argentina, hasta el culo del mundo, ¿no? Estamos haciendo eso. Me escriben a la página, lo compran, me mandan los datos y sale a todo el país. ¿Envíos al extranjero? Preguntan. Me han preguntado mucho, pero estoy tan complicado con los envíos a la Argentina, porque ha sido muy, muy linda la demanda de diciembre. Pero bueno, que me escriban y lo arreglamos. ¿Ebook? En 2 semanas. En 2 semanas del extranjero, entonces lo pueden buscar por Amazon y bueno, por lo menos tenerlo ahí como ebook que también sirve, es el mismo libro, ¿no? Pueden repetir la página, prensarepublicana.com. prensarepublicana.com y te vas a la sección que dice libros. Y además ahí tenés muchos otros libros. Tenés el último, pero además tenés otros libros de Nicolás que los pagás por internet y te llegan a los pocos días a tu casa. Acá dice alguien más que le llegó a Jujuy. Bueno, se ve que has estado enviando a todo el país. Sí, a todo el país. A todo el país. Así que bueno, no sabés lo que te agradezco, Agustín, porque después de... Acá alguien dice, yo compré el libro y me llegó 5 días después. Un lujo. Bueno, ¿cuántos amigos que hacen propaganda, que ayudan y empujan? Bueno, es que es para estimular, hay que ayudar a los escritores independientes. Yo además remarco que tanto Nicolás como yo no tenemos, digamos, aparato editorial. Trabajamos con un gran amigo nuestro que es Rodolfo Distel, que maneja Unión Editorial, pero bueno, no estamos en las grandes plataformas donde uno aprieta un botón y el libro se distribuyó por todo el país en un segundo y apareciste en los diarios y apareciste en la tele. No, lo que hacemos es muy artesanal, entonces por eso las redes de venta a veces son así, a veces uno a veces mismo arma el paquete y te vas al correo y se lo envías a la persona que estuvo interesada en adquirir el libro. Así que, bueno, es una invitación para que los que están interesados lo compren, ¿no? Mira, Agustín, estoy viendo. Corrección de estilo. María José Montenegro es una chica que contraté, que la quiero mucho. Diseño de tapa, Juliana Lazarotto Chavarría, que la conocemos los dos, que hace unas tapas espectaculares, es una gran diseñadora.
Claro. Además de esto, hay que escribir el libro, comprar todo el material documentativo. Después hay que venderlo, hay que recorrer el país presentándolo, que no es el caso porque estamos en cuarentena. Amigos generosos como vos que me dan la posibilidad de amplificar la notoriedad. Es decir, uno es el que hace los malabares, el payaso, el trapecista, el domador, el dueño del circo y el que corta los boletos, ¿viste? Es realmente gratificante y desgastante a la vez. Así que por eso yo te agradezco mucho el tiempo, Agustín. Estoy muy agradecido contigo y la pasé bárbaro. Hemos rememorado charlas antiquísimas. Bueno, Nico, fue un gusto enorme. Gracias a la gente que está del otro lado. Y suscríbanse al canal de Twitch. Acá voy a estar haciendo los vivos siempre. Así que suscríbanse o pónganle seguir, que no sé bien cómo es el botón, si suscribirse o seguir. Si tienen bits, dónenme bits. El bit es algo gratuito que Twitch te da, me donas unos bits y entonces me haces un bien porque financias mi trabajo. Y además, si quieren y pueden suscribirse en mi Patreon, es muy simple, buscan Patreon Agustín Laje y se suman a esa comunidad con la cual me contacto, digamos, muy a menudo haciendo charlas privadas y cosas para la gente que ayuda a financiar mi trabajo a través de esa red. Y finalmente, la invitación de siempre, difundan este material. Si llegaste hasta esta parte es porque te interesó. Y si te interesó, te toman, no sé, ¿qué son? 10 segundos, 20 segundos. Copias el link. Bueno, ya no porque ya esto cierra, pero cuando lo veas en YouTube, copia el link de YouTube y pégalo en tus redes sociales y pégalo en tus grupos de WhatsApp. Así esto, el boca a boca nos ayuda porque con Nicolás no estamos en medios de comunicación tradicionales. Esto es lo que tenemos y lo que tenemos es gracias a la buena gente que nos ayuda a difundir. Nico, gracias y te mando un abrazo. Quiero decir algo sí. Que quiero reforzar lo que vos acabás de decir. Que lo ayuden a Agustín. Pero no, esto no es que nos tiramos con flores. Agustín es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Filosofía, ¿verdad? Así es. O sea, las carreras menos remunerables posibles y encima es de derecha, o sea que ni siquiera va a poder conseguir una cátedra universitaria. Agustín, que es una de las cabezas pensantes más importantes de los últimos años en todo el mundo de habla hispana, probablemente el mejor politólogo contemporáneo, si no es por la generosidad de la gente que está de acuerdo con él, que valora su trabajo y que quiere seguir incentivándolo a que él prosiga estudiando, trabajando, disertando, escribiendo, publicando, es sencillamente esa gente la que tiene que decir, bueno, yo puedo aportar esto. Porque hay que decir la verdad, allá que estamos hablando tanto, acá yo estuve diciendo, ¿cómo hago un libro? Tenés que contratar un montón de... Porque uno no tiene una estructura, no tiene una fundación, no tiene dinero de multinacionales. Y esa es la batalla cultural que estamos dando, y en este caso la que está dando vos, cuando decís a la gente que te ayude, no lo haces con el más mínimo afán, que no es el que te den un respaldo y un impulso para seguir produciendo el notable contenido intelectual que vos estás dando y que está influyendo para bien en tantos jóvenes de América Latina. Así que yo te agradezco el espacio porque a través de esta conversación vos me permitís también llegar a muchos jóvenes que te siguen a vos. Muchas gracias, Nico. Y lo último, ya sí cerramos, me piden las redes sociales. Tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? Porque hay gente que acá que lo está pidiendo, ¿no? Instagram es Nicolás Márquez Noriega, Instagram. Después, YouTube, buscan por Nicolás Márquez. Y la más complicada es Twitter, que es Nicky, N-I-C-K-Y, Márquez 1. Nicky Márquez 1, Nicolás Márquez. Ahí aparecen. Lo que pasa que a veces, bueno, el nombre textual tiene alguna alteración, pero enseguida lo encuentran. Gracias. Bueno, gracias y suscríbanse también a nuestros canales de YouTube y métanle a la campanita para recibir las notificaciones. Ahora sí, nos vamos. Un abrazo, Nico. Gracias por todo. Gracias a la gente que estuvo hasta ahora del otro lado. Un abrazo. Hasta la próxima. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar
una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.